Ser podcast. Episodio 108. Las reinas magas. Feliz año a todos, feliz año Nerea. Feliz año, compañero, y feliz año por fuera con interrogaciones. Yo creo que estamos todos, todas y todos mirando la posibilidad de un cambio de ciclo político con miedo y con miedo con razón. Yo creo, Antonio, que ante el temor, que es un sentimiento muy estéril, hay que tener conciencia de que tanto las mujeres como el colectivo LGTBIQ+ en España y en todo el mundo somos diques de contención contra la ultraderecha a la hora de votar y de movilizarnos. Fíjate que este es el año en el que entra en vigor la nueva estrategia de la Unión Europea para nuestro colectivo. Esperemos que esa propuesta que se aprobó en octubre del año pasado no se quede solo en palabras y que se cumplan los objetivos que tienen que ver con la protección, el empoderamiento y las políticas de igualdad. Hay unas cuantas cuestiones fundamentales como son la erradicación definitiva de las terapias de conversión y el reconocimiento por parte de todos los países de la Unión de las parejas del mismo sexo. No sé yo si Hungría, Eslovaquia o Italia van a estar por la labor. No van a tener más remedio, yo creo, compañeros, pero aquí estaremos muy atentos y os iremos contando novedades. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Los payasos son más perturbadores que divertidos. Pueden ser tan siniestros que hasta existe un nombre para la fobia hacia ellos: coulrofobia. Miki, el protagonista de la última novela de Luis Maura, no es un payaso aterrador, más bien es el mundo el que le da miedo a él. Payaso es la tercera novela de Luis Maura, seudónimo de Luis Miguel Ríos, después del tono autobiográfico, intimista, a veces duro de sus dos anteriores trabajos, Nido de pájaros y Niño Santo. Maura llega con una novela de ficción, acción, comedia negra, personajes delirantes tratando de deshacerse de un cadáver en un Madrid que nos trata a todos como payasos. Hola Luismi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luismi? Buenas, muchas gracias por invitarme. Nido de pájaros y el Niño Santo tenían, como decíamos al principio, tintes de autoficción. Payasos muy distinta, ¿no, Luismi? Exacto, quería probar comedia, me apetecía escribir algo nuevo. Yo dije que ya no quería hablar más del pueblo, ni de aceptar la identidad, ni nada. Dije, ya quiero que el ser homosexual sea como un dato más del personaje, pero que no tenga esa crisis existencial. Sí que tiene otras crisis existenciales bastantes, ¿no? Porque vive en Madrid, intenta llegar a fin de mes, intenta ser actor en esta jungla, ¿no? Y además, bueno, pues le pasan cositas. Aquí hay un poco de todo. ¿Tú qué crees? ¿Que se trata de una novela de amor, de amistad, de acción, de una comedia de enredo, de crítica social o de todas esas cosas a la vez? Pues es un poco todas esas cosas. Es una comedia de enredo con tintes un poco surrealistas a veces. Para mí es comedia negra porque en realidad hay un muerto y ellos tienen que librarse del muerto y el lector tiene que adivinar cómo ha llegado quién es ese muerto, cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Y lo va a ir descubriendo a lo largo de las páginas. Pero también es un canto a la amistad porque para mí es uno de mis pilares básicos más importantes, porque son las amigas las que realmente te cogen cuando te caes, son las que te levantan y te ayudan y te vuelven a colocar en el mundo, y me apetecía precisamente eso, ¿no? Hacer una oda a las amigas. Sí, yo es que creo que además que este libro responde a esta pregunta hipotética que a veces nos hacemos en las reuniones de amigos y de amigas, de quién te ayudaría a esconder un cadáver, ¿no? ¿Quién te ayudaría en un delito? Que es una cosa muy típica. ¿Esta es la idea germen de Payaso? ¿De dónde sale el primer impulso de escribirlo? Pues el primer impulso de esta novela es porque, bueno, yo tenía una repre bastante caótica y que me conseguía unos trabajos pésimos, súper mal pagados cuando acababa de salir del cascarón del mundo actoral, y me imagino, yo pensaba que 50 euros por hacer un anuncio era suficiente, y luego me di cuenta de que no, que se paga bastante más, cada vez menos, pero bueno. Y entonces justo me ofreció, uno de sus últimos trabajos era hacer de payaso en un centro comercial repartiendo globos en una inauguración de un restaurante italiano, que es como, pero ¿esto qué es? ¿De dónde sale todo esto, no? Súper mal pagado además. Y ahí le dije, oye, mira, Gloria Stars, que se llama en el libro, pero bueno, no voy a decir su nombre real, dije, mira, esto no lo hago. Pero me sirvió como de impulso para decir, bueno,
¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si además hubiera tenido un muerto en casa? ¿Y si hubiera estado en una situación incómoda con 2 señores la noche anterior? Y todo eso, pues bueno, acabó convertido en novela y estoy muy contento, la verdad. Hablábamos antes de autoficción, sí que hay un elemento autobiográfico que es la interpretación, como comentabas ahora. Aquí sabemos muy bien que además de escritor, eres actor, como el protagonista. ¿Te llegas a identificar un poquito con ese Mickey? Sí, pero no quiero ser Mickey porque lo pasa fatal y está sufriendo todo el rato, en realidad. Entonces me quiero alejar. Pero Mickey y la figura del payaso representan, ¿no?, ese fracaso constante, ese éxito que no llega, esa lucha, ese arrastrarse y hacer curros imposibles, ese vivir en una buhardilla de 15 metros cuadrados, porque realmente yo he vivido en esa buhardilla y porque los alquileres están fatal en las grandes ciudades, concretamente en Madrid. O sea, ¿Tenías esa nevera también? No, la nevera no. Tenía una nevera pequeñita en realidad. Pero esa nevera, claro, es que digo, ¿dónde me cabe el muerto? Digo, necesito una nevera grande, una nevera vieja, bonita, pero bueno. Pero sí que vivía en esa buhardilla, además en la calle Libertad. Y claro, es que no podía caminar recto, nada más que un pasillito, nada más. Un pasillito y luego en L, la cocina y ya está. Y que hay de realidad, ya sabemos que en la situación habitacional hay mucho de realidad, pero que hay de realidad en las escenas como la del casting, escenas tan descorazonadoras. Pues es que hay que tener una alta tolerancia a la frustración si te dedicas al mundo actoral, porque la mayoría de las veces vas a recibir un no o no vas a recibir nada. Pasa también en el mundo del arte, ¿no?, que en el mundo de la cultura. Muchas veces tú tienes un manuscrito, lo mandas a editoriales y no te contestan. O sea, a lo mejor, yo qué sé, te contestan un 5% o un 10% de las editoriales a las que lo has mandado, y muchas te contestan para decirte que no. Entonces, claro, tienes que acostumbrarte al no constante y es muy fácil caer y pensar que es culpa tuya y deprimirte incluso, pero no, luego te tienes que dar cuenta un día, dices, pues mira, es que en realidad a lo mejor es porque no les gusta mi nariz o cómo me cae el flequillo. O sea, no tiene tanto que ver con tu interpretación como muchas veces es lo que ellos esperan de ti o lo que necesitan. O sea, es que no piensan en ti, no se ponen en tu piel en ningún momento. Hay una frase del libro que es como si los actores perdemos la esperanza, lo perdemos todo, ¿no? Y otra que dice, un actor tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Es como, mándame un casting, grábate en tu casa y mándamelo ya, para hoy antes de las 12. O sea, yo ahora tendría que estar grabándome un self-tape para un casting. Y todo el rato es así, todos los días tengo algo, pero luego nada se materializa y es bastante frustrante y te dan ganas de tirar la toalla realmente. La compinche y mejor amiga del protagonista, Loreto, que es un personaje muy divertido, un artista del crochet así muy, muy delirante y dispuesto a darlo todo por su amigo. ¿Crees que dirías que es una mariliendre esta Loreto? Y sobre todo, ¿qué opinas del adjetivo de mariliendre, la categoría mariliendre? ¿Crees que hay que reivindicarlo o que es una manera de mascotizar a las mujeres que tienen amigos gays? Vaya preguntita, viene fuerte, Nerea, me encanta. Ya me conoces. Sí. Pues no me gusta mucho el término mariliendre y de hecho quiero que te inventes tú, Nerea, un término para el marica que está con las bolleras todo el rato, porque yo soy el equivalente al mariliendre. A mí me han criado 2 bolleras en un bosque, ¿sabes? O sea, yo he mamado de las tetas de las lesbianas y estoy muy feliz. Es que la mayoría de mis amigas son lesbianas y no tengo como comunidad gay un grupo de hombres. Entonces, ¿qué nombre me pones? Bueno, piénsatelo y luego me lo dices. Es una buena pregunta, sí, hay que desarrollar una categoría social. ¿Sabes lo que pasa? Es que no sois muchos, sois pocos. Ya, de hecho yo me considero bastante lesbiana, por eso quería que aparecieran lesbianas también en el libro, ¿no? Que apareciera una bisexual. Tienen un papel muy, muy central, la bisexual y la lesbiana. Claro, es que quería eso, ¿no? Porque al final, joder, yo realmente me rodeo de diversidad, ¿no? Y quería reflejarla, no solo a escribir historias de chicos para chicos y ya está. Hablabas precisamente antes de esas lesbianas que te ayudaron a crecer, por decirlo así, en un bosque. Sí, no me dieron teta, no. El primer agradecimiento, por cierto, es para tu Loreto en la vida real.
no pongamos nombres ni apellidos, pero ¿quién es ella? ¿Qué le ha parecido el libro? Pues es mi hermana, es la que me ha, no sé, me ha animado. Le voy mandando las novelas por capítulos. Según voy escribiendo el capítulo, se lo voy mandando. Y lo va viviendo conmigo. Y obviamente la llamaría a ella, si tuviera un cadáver del que librarme, la llamaría a ella. Seguramente me diría que no, no sé. No sé si lo haría o no, pero bueno, me gusta pensar que sí que me ayudaría. Vendría con la furgoneta y haríamos lo que tuviéramos que hacer. Payaso es muy costumbrista, pero a diferencia de tus dos novelas anteriores, no es un costumbrismo rural, es un costumbrismo muy, muy urbano. Refleja este Madrid, como decías, de la precariedad, de la crisis habitacional, de la desigualdad de clase, que también están esos pijos espantosos. Es cuando intentas hacer desaparecer un cadáver, cuando de verdad te das cuenta de que vives en un piso minúsculo sin bañera, ¿no? No hay situación, la verdad, más límite. ¿Cómo ha sido el proceso de hacer crítica social en una comedia negra? ¿Te ha resultado difícil? ¿Te lo has pasado bien? Pues mira, ha salido solo. Es que me surgía, necesitaba hablar de ello porque es verdad que vivimos en casas muy pequeñas, pagando alquileres muy altos y como que necesitaba hablar de ello. Y también la cuestión de clase es súper importante. Yo veo que hay mundos que no se tocan y me da mucha pena, ¿no? Que los pijos van por un lado, los pobres vamos por otro y como que solo coincidimos a lo mejor a través de una aplicación de ligar que tienes una relación sexual con esa persona, pero tú no vas a pertenecer nunca a su mundo, ni él se quiere acercar al tuyo, ¿no? Entonces, como bueno, los voy a poner aquí juntos a ver qué pasa. Y bueno, pasan cosas un poco horribles, pero bueno, que creo que pueden interesar. Luego, es evidente, tu pasión por el cine está muy presente en Payaso, no sé, desde las conversaciones entre Miki y Loreto, que se basan fundamentalmente en títulos de películas, hasta escenas que todos tenemos muy en la cabeza, como la que gira alrededor de la trama del libro, que es ese cadáver en la nevera, que quieras que no nos lleva al volver de Pedro Almodóvar, ¿no? De hecho, sí, está muy presente. Es como, no puedo quitarme la mancha de encima. Es como yo la mancha la llevo siempre por delante y es como, y además es que él está empeñado y dice, no, pero tiramos la nevera al río como hacía Penélope. Y es como, que no, que hay otras opciones que se pueden, no tienes que hacer Pedro Almodóvar todo el tiempo, ¿no? Sí, el cine es súper importante en mi vida y me ha abierto muchas puertas. Precisamente Almodóvar, gracias a sus películas, yo he visto que lo que podía ser, que estaba bien ser homosexual, que había deseo ahí y que se podía explorar. Es la única película que yo he visto donde había dos hombres besándose o incluso tener una relación sexual fue La Ley del Deseo, que yo creo que me hizo un poquito maricón. Ya era maricón, pero me hizo un poquito más. Entonces quería también pues rendir homenaje a eso. También está presente Hitchcock, porque sí que tiene ese tono de thriller, de suspense. En las películas de Hitchcock también hay humor, entonces que bueno, creo que enlaza bien. Y también era un homenaje a Patricia Highsmith, al talento de Mr. Ripley, que ha sido llevado al cine también. Y quería también hablar de eso, ¿no? De esos libros que también me han formado. ¿Tú crees que sobrevivirás en Madrid? Sí, por supuesto. Pero he de decir que yo tuve suerte porque, claro, yo he vivido ahí en esa guardilla y me han robado en esos sitios. Y yo gané un concurso de televisión, que gané 22.000 euros, que bueno, luego fueron 17.000, pero gracias a eso me pude comprar un piso, un chiquitito, un poquito más grande que la guardilla. Y soy un privilegiado realmente. Entonces, gracias a eso estoy sobreviviendo y puedo a lo mejor tener un trabajo a media jornada que me permite también escribir. Eso no lo puede hacer cualquiera. Entonces, con este libro también reivindico precisamente que para poder crear cultura uno necesita tiempo. Y si estás explotado 8 horas al día, 10 horas al día, ¿cómo vas a crear cultura? No, claro, sin embargo, gente que tiene pasta o que tiene, pues bueno, que viene de familia un poquito mejor, claro que puede escribir y puede publicar y puede hacer películas y puede hacer lo que quiera. Fíjate que hay un odioso personaje del mundo del cine que critica la inclusión. Dice, lo que pasa es que la mitad son maricones, negros y trans. Ya sabes cómo está el tema de las cuotas. Quieren meter hasta uno gorda. ¿Payaso es también una revancha para ti? No me lo tomo tanto como una revancha, me lo tomo más como quiero denunciar algo que está pasando. Realmente... ¿Te habría encantado poner nombres y apellidos? No.
¿Sabes lo que pasa? Que no me acuerdo del nombre de apellidos. Porque hay personajes que están ahí. Que están ahí. De hecho, me los he encontrado después. El pintor pelirrojo existe y me lo encontré una noche de fiesta y no sabía, y estuve de fiesta con él y no sabía que era él. Y estaba justo escribiendo la novela y dije, Dios mío, pero ¿es posible que haya estado bebiendo con esta persona y es precisamente la persona a la que estoy poniendo verde en el libro? O sea que mejor no acordarse, yo creo. ¿Y de dónde viene ese personaje tan divertido de la madre que habla con refranes de los azucarillos de los bares? La madre, pues es que es una maravilla. La madre es muy divertida y tenía que incluirla. Me he inspirado un poco en mi hermana Malena, que mi hermana Malena es una chapas. Cuando oiga esto igual me regaña, pero es que habla mucho todo el rato. Y todo el rato es como consejos de autoayuda, ¿no? Pues haz esto, pero a través de refranes. Me parecía muy cómico incluir esto. Oye, si el pelirrojo lee la novela, ¿se va a identificar? Pues yo creo que sí, pero bueno, no pasa nada. A ver, es ficción, ¿eh? No pasa nada, está todo bien, no quiero yo problemas con nadie. Pero bueno, oye, a mí me encantaría que me sacaran como personaje, ¿no? Y un personaje tan importante, tan central en la trama, me gustaría. Pues muchísimas gracias, Luis Maura, Luismi. Yo creo que para despedirnos nada mejor que los agradecimientos de Payaso a todos los actores y actrices, escritores y escritoras, payasos, payasas y artistas en general. No estáis solos, somos legión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. No puede ser casualidad. Las creaciones de algunos de los más importantes artistas queer en España están, de una forma u otra, relacionadas con el folclore. Fernando Neira, en El País, escribía hace unos meses un artículo titulado El folk español hace añicos el armario y se preguntaba el porqué de esa relación entre lo marica y la música tradicional. Aquí hemos tenido algunos de los mejores ejemplos de esta relación: Rodrigo Cuevas, Dulzaro, Guitarrica de la Fuente y Vicente Navarro. Y nuestro invitado de hoy, claro, él es de Talará, en Granada, aunque está instalado en Madrid, y nos quedan muy pocas dudas de que ese exilio tiene que ver con aquello que ya nos han contado algunas otras invitadas en Lo Normal, el hecho de sentirse el único marica de Talará. José Manuel Martín, 2112, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, literalmente lo que has dicho. O sea, ha clavado. De entrada, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué 2112? Pues es más aleatorio de lo que parece. Empezó siendo mi canal de YouTube, al que yo subía como vídeos como para evadirme. Siempre estaba bailando y cantando y tal. Siempre, o sea, le busqué como un propósito, y el propósito ese fue subir vídeos a YouTube. Y me puse 2112 pues porque eran mis dos números de la suerte, y dije, bueno, es provisional, ya se me ocurrirá algo mejor. 8 años después nada, y al final es como bastante más representativo del proyecto de lo que imaginaba, porque no deja de ser algo simbólico, algo como muy gráfico. Hombre, y mi proyecto, que se llame José, pues como un poco, se queda un poco más básico, entonces es más distintivo, y la verdad que al final me gusta, una coincidencia bonita. Hemos dejado algunas preguntas sin contestar en la introducción que hemos hecho a la entrevista. ¿Por qué crees que esa resurrección de la música tradicional en nuestro país va tan ligada a artistas queer? Creo que la experiencia queer ha evolucionado mucho gracias al arte. Es una manera de curarnos bastante, de curar trauma y de sanar cosas y de entender que todo utilizamos muchísimo como herramienta. Ahora que los medios para crear son mucho más accesibles a todo el mundo, y que también el contenido que consumimos es bastante más accesible, consumimos contenido de más sitios diferentes, se junta eso y hace que sea como el viaje de sanación perfecto, como hacer un proyecto por el que sanar eso que para ti fue tan feo y que de repente se convierta en belleza y que pueda ayudar a otra gente. Es como que se retroalimenta. Y me parece súper sanador que nos reapropiemos del folclore, de la música y de los medios. Y la otra pregunta, ¿el niño José se sentía el único marica de Talara? Sí. 100%. Casi el único niño, porque es un pueblo tan pequeño que no hay mucha gente de tu edad siquiera. Pero sí, totalmente. Y la falta de representación, eso también tiene mucho que ver con mi proyecto. Yo me veía reflejado en la tele, me veía reflejado viendo un videoclip de Lady Gaga, me veía reflejado no me veía reflejado cuando iba al cole. Y eso es muy necesario, agarrarte a algo, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, que todo es tan convulso y todo es tan confuso para todo el mundo, es muy necesario. Entonces era como la única respuesta correcta, hacer música sobre ello. ¿Y cómo fue la infancia de ese niño que ya se puso a hacer música con 11 años? Pues no fue mala, o sea, no me puedo quejar. He de decir que mi entorno familiar es bastante positivo en ese sentido. Sí que la experiencia del aislamiento y del sentirse solo, eso sí que no me lo quitó nadie,
no era realmente consciente como de lo solo que estaba y la falta de representación que tenía, porque era algo que nunca había tenido. Siempre me había sentido un poco raro y un poco perro verde, entonces como no conocía otra cosa me parecía lo normal. Pero una vez sales de ahí dices, wow. O sea, no volvería para atrás ni loco. Fíjate que Nerea, que era exactamente lo mismo, fue la misma respuesta que nos dio Álvaro de la Fuente, Guitarrica de la Fuente, exactamente la misma. A los 16 comenzaste a subir covers a YouTube. ¿Señalaban esos covers el camino de quién iba a ser 2112? Pues creo que inconscientemente sí. Desde mi pueblo no veía nada realista hacer música. De hecho, yo cantaba y bailaba, pero era como, bueno, ya se me pasará. Como cosa de niño. De hecho, el otro día hablaba con una persona le pregunté, ¿cuándo empezaste a dibujar? Y realmente no es como, ¿cuándo dejaste tú de dibujar? Porque de niños todos creamos, ¿no? Creía que eso se me iba a ir. Iba a ver como algo muy infantil, pero no podía dejar de cantar, no podía dejar de bailar, era mi todo. De repente me di cuenta que como no podía dejar de hacerlo, tenía que seguir por ahí, aunque no tuviese ningún tipo de respuesta coherente a eso que estaba haciendo. De repente me vine a Madrid, me vine un poco huyendo del pueblo, pero no me vine para ser músico, me vine para huir del pueblo. Y si ya era músico, pues era un plus que maravilloso. Pero de repente como que lo empecé a ver factible y también, no tanto factible, sino que empecé a ver que no había otro outcome para mí favorable, que no fuese hacer música, porque es todo lo que quiero hacer. O sea, ya sea haciendo dinero con la música o teniendo otro trabajo para ganar dinero, para poder hacer música, ambas respuestas me parecen correctas, ambas respuestas me parecen un mundo feliz. ¿Y cómo te recibió la capital? Pues al principio bastante hostil, pero no tanto por la capital, sino por mí, porque no he dejado de ser un niño muy de pueblo, no me considero para nada una persona de ciudad. Madrid me gusta mucho, pero me costó mucho adaptarme. Empecé durmiendo en un salón, no tenía intimidad, no tenía tiempo para estar solo, y para mí la soledad es súper importante, para crear, para reflexionar, para todo. Fue muy difícil de encajar. Los primeros años, se llevo aquí casi 4 años, los 2 primeros fueron muy duros, muy duros. Pero bueno, de todo eso he sacado muchas cosas positivas y mucho aprendizaje, y creo que también era necesario. O sea, como ese golpe de realidad y esa prueba de fe, de vale, va a hacer esto, pero vas con todo. Como en el caso de otros artistas que ya hemos mencionado, en tu caso la música es un elemento más de tu arte, son muy importantes la danza o la iluminación. El músico cada vez más, al menos en tu caso, tiende a ser un artista total. Sí. O sea, para mí creo que me viene porque mis referentes siempre lo han hecho. Entonces, aparte de que son cosas que me encantan y que no podría como dejar de hacer alguna. O sea, si no lo hiciese dentro de la música, la tendría que hacer por otro lado para quitarme esa espina. Pero como todos los proyectos que a mí me han gustado siempre de por vida han tenido todos esos elementos, siento que como yo proyecto el futuro de 2112 es dentro de ese nicho de gente que ofrece algo más que la música. Porque a mí no me refugiaba escuchar una canción de Beyoncé, a mí me refugiaba verla, cómo se movía, la confianza que tenía, cómo bailaba, a la gente que incluía en el escenario. Me servía de refugio todo su imaginario, me servía de refugio cómo se presentaba ella, me servía de refugio cómo incluía a la gente. Me parece que sea un espacio que mi música tiene que estar, porque para mí ha sido muy importante. ¿Cómo se compatibiliza la electrónica con lo acústico y con esas influencias de la música tradicional? Honestamente no lo sé, porque yo creo en la música de una manera súper intuitiva. No soy una persona con grandes conocimientos musicales, ni mucho menos. El único instrumento que sé tocar es la voz, y la guitarra, pues bueno, me defiendo. No sé muchísimas cosas de teoría musical, pero sí tengo como muy claro lo que me gusta y lo que no. Y pruebo cosas, o sea, me lo paso muy bien experimentando y me lo paso muy bien divirtiéndome, haciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido para luego encontrar algo que sí lo tenga. No tendría una respuesta concreta para eso, pero creo que todo es intuición y todo es como mezclar cosas para ver qué sale de ahí, y como hacer una receta de cocina nueva, como probar, experimentar, y algunas veces te sale de maravilla y otras veces te sale fatal, pues un poco así. Tus letras no son fácilmente masticables, hay que asimilarlas para intentar entender su significado. ¿Buscas ese efecto en quien escucha, que haga su propia versión de lo que tú le cuentas y le cantas? Sí, en cierta manera sí, pero en cierta manera tampoco. No pienso tanto en cómo se va a recibir mi música, sino en cómo yo la entiendo. Creo que cada persona es un mundo muy grande, pero que a la vez tenemos como muchas cosas en común todos. Y para mí, el reto más difícil es que la letra tenga sentido para mí, porque puedo escribir para otra gente, puedo pensar en cómo se entiende, cómo se encajan las cosas, pero siento que ahí me quedaría como floja la cosa. Siento que el reto es que para mí tengan sentido, y creo que esa como verdad humana, universal que tenemos todos, empatiza con la gente. Como dicen ahora muchos escritores, que está saliendo mucho esta ola de escriba para ti mismo, no para los demás, para mí es así. En mayo publicaste tu primer EP, Rompo Cosas de pensarlas tanto, y ahora sale el primer tema después de este trabajo, Cobre y Lloro. De Cobre y Lloro vamos a hablar mucho, pero no puedes dejar de explicarnos de dónde viene el título del EP. Pues el título del EP me salió como la mayoría de las ideas
buenas que he tenido en mi vida casi antes de dormir. Tengo como una pizarrita al lado de mi cama donde apunto todas esas ideas que vienen en ese momento como de vigilia, que siempre suelen ser como muy estrellas fugaces. Lo apunté, pero cuando lo apunté no tenía ni idea de qué iba a ir el EP, no tenía ni idea de qué hablaban las canciones, porque no me di cuenta hasta que no las escribí todas y lo vi desde lejos. Entonces lo apunté y lo metí en la primera canción que hice, que, bueno, no sé si fue la primera o la segunda, Frío de enero, lo metí como parte de la letra. Y conforme iba creando cosas, como tenía ahí en la pizarra escrito el título, lo veía y decía, joder, es que tiene mucho sentido con todo lo que está pasando en este EP. Y dije, como casi todo lo que he hecho en mi carrera, es como, bueno, lo pongo de manera provisional hasta que se me ocurra algo mejor, pero nunca se me ocurre algo mejor. Entonces, al final creo que representó bastante bien todo el EP, pero sin darme cuenta no me senté a pensarlo. Está muy presente en tus letras un tema cada vez más universal, a pesar de Internet, de las redes sociales, de la multicolectividad. Cada vez estamos más aislados. Sí, y me di cuenta, o sea, eso tiene mucho que ver con la experiencia de venir a Madrid. Muchísimo. Porque, claro, me sentía aislado en mi pueblo, pero en Madrid experimenté un tipo de aislamiento y de soledad muy diferente al que había sentido en los 20 primeros años de mi vida, que creía que no tener gente a tu alrededor era sentirte muy solo. Pero de repente me di cuenta de que no solo me sentía solo, sino de que también estaba desconectado de mí mismo. Yo en mi pueblo lo pasé mal, pero estaba muy conectado conmigo mismo, porque tenía mucho tiempo, tenía mucho espacio para mí, para crear, para pensar, para pasear con mi perro, yo solo. Aquí no. Entonces, una vez ese espacio desapareció, se juntaron varias formas de soledad. Se juntó la soledad de no estar en contacto conmigo mismo, de no poder escucharme y de tampoco ser capaz de conectar con la gente, porque esto lo estoy viendo últimamente mucho en redes sociales, que mucha gente se da cuenta de que en las ciudades grandes no hay ninguna novedad. Las ciudades grandes son muy solitarias, no tenemos tiempo. Y me di cuenta que estando rodeado de gente todo el día, de mucha gente, me sentía muy solo y tenía que hablar de eso, porque creo que es el gran tema de la generación Z, cómo la gente más conectada somos los que más desconectados estamos. Hace poco creo que vi no sé si un artículo, un TikTok, de que no tenemos conexiones con la gente, sino que quedamos con ellos una vez al mes para hacerle un resumen de media hora de nuestra vida y seguir con lo nuestro. O sea, no vivimos con la gente, le hacemos como pitch de nuestra vida para ponernos al día. Y ahí no hay conexión. Y me parece que los seres humanos somos gregarios y tenemos que conectar o nos volvemos locos. Entonces eso me parece un tema, a mí es de lo que más me atormenta, porque es un equilibrio difícil de conseguir. Tengo que hablar de ello porque es algo que me ocupa la mente muchas horas del día. Algo de lo que también hablas mucho y que no está tan conectado con las preocupaciones de la generación Z es de la muerte, sí, aunque intentas descargarla del componente trágico. Sí, es que me he dado cuenta que pienso mucho más en la muerte de lo que la gente lo suele hacer. Sobre todo tu edad, ¿no? Sí, sobre todo a mi edad, porque me he dado cuenta, reflexionando mucho últimamente, que me pasé casi toda mi adolescencia con no era miedo a morirme, era como la sensación de que me iba a morir en cualquier momento, que creo que eso era ansiedad pura. Pero ahora lo reconozco desde lejos. Antes no lo sabía. Como me planteé tantas veces mi gran final fatal de que iba a morir en cualquier momento, me hice como muy amigo de la idea de la muerte. O sea, no me daba miedo. No, o sea, me da muchísimo miedo, me da pánico la muerte de la gente de mi alrededor. Eso es algo que no llevo bien, pero mi muerte es algo que no me preocupa para nada. No me preocupa porque, aparte de creencias metafísicas que se puedan tener, aparte de muchas cosas que puedas a las que puedas agarrarte, me parece que le quita tanto peso a todo. Es que nos vamos a morir, ¿qué más da? O sea, que puedo cagarla muchísimo, puedo hacerlo de maravilla, que en 100 años va a dar exactamente igual. Y es un pensamiento que me da mucha paz, pero también le da mucho sentido a todo, pero a la vez también me hace pensar mucho pienso muchísimo en la muerte. No tengo una respuesta de qué es la muerte, ni de por qué, pero pienso muchísimo en ella, pero nunca desde la ansiedad. Siempre como desde, qué fuerte, que es lo único seguro que hay en la vida, ¿no? Y fíjate que a pesar de todo lo que estamos hablando, una de las canciones de tu EP se titulaba Nada que contar. A ver, resuélvenos esta contradicción. Pues justamente habla de lo que hablaba antes, de resumirle la vida a la gente, de no convivir con la gente, sino de vivir una vida solitaria y tener como muchos amigos, pero con los que quedas para hacerle un PowerPoint de tu vida en 20 minutos y irte a tu casa. Porque noté durante un tiempo de mi vida que siempre que me reunía con la gente decía, me gusta mi vida, pero es que no sé qué contarte. O sea, es mucho más literal el título de lo que parece. Esto que te voy a contar no nos va a conectar para nada. Va a hacer que yo te vomite esta información y tú me vomites a mi información, pero vamos a seguir siendo la misma persona con la misma conexión cero. Y habla un poco de esa preocupación de, es que no quiero contarte nada, quiero vivir cosas contigo. Es algo que a lo que le doy muchas vueltas y sobre lo que seguiré escribiendo muchos años, creo yo. Te has traído la guitarra ¿Sí? para cantarnos este último tema que has lanzado, Cobre y Oro. Háblanos un poco de qué es lo que nos cuentas en Cobre y Oro antes de cantárnosla. Cobre y Oro es la primera canción que he compuesto después del EP,
porque después del EP tuve como una época un poco de crisis creativa, que suele pasar, como te sientes que nunca más vas a escribir una canción, no vas a ser capaz. Y de repente salió a raíz de comprarme un órgano de viento por Wallapop de 14 euros, que suena increíble y me tiraba días enteros tocándolo. Cobre y Oro se construye entero sobre un acorde sostenido en ese órgano de viento. Y empecé a improvisar, como hago siempre para componer. Y me di cuenta que ahí lo que estaba teniendo es una especie de nostalgia por mi pueblo, este sitio donde tan mal lo había pasado, y de repente lo echaba muchísimo de menos y lo romantizaba muchísimo, que eso siempre pasa mucho, cuando sales de un sitio traumático de repente como te apetece volver. Es una carta como de reconciliación con mi pueblo. Se llama Cobre y Oro porque soy de un pueblo de Granada del Sur, secano, todo es marrón. Entonces por eso Cobre y Oro, por el trigo, la tierra seca, el sol de agosto. Aparte la compuse en verano, que tenía una calor tremenda, y habla un poco de eso. Habla mucho de la muerte, habla mucho de cómo en algún momento quiero volver ahí, quiero que a mí me entierren en este suelo. O sea, porque esa frase me pareció... No la quería meter en ninguna canción, pero al final la metí en esta. Cada vez que voy a mi pueblo y veo la sierra, siento esa conexión, no con el pueblo, con la naturaleza que hay allí. Y ya un poco un canto a esto, y como una reconciliación con esto, y ha sido sanador, y ha sido muy... También el videoclip fue muy... para ampliar este universo de 2112, como para incluir ese secano en el mundo 2112. Ha sido un poco una canción que he hecho para mí. Ha sido una canción que he hecho para como reconciliarme. 2112, José Martín, que este 2026 te traiga todo lo bueno que te mereces. Muchísimas gracias, Dios te oiga. Llévame otra vez, quítame este pesar que llevo dentro. Siéntate, acuérdate que este sitio ha visto todo lo que lleva dentro. Mano llena de sangre, un puñal en el pecho, cobre y oro lucen dentro de tu pensamiento. Este aire caliente quema un poco tu deseo y te hace sentir como que no estás muerto. Quiero agradecerte, haberte quedado mi duelo. Quiero que a mí me entierren en este suelo. Bajo tierra latente, toda la noche larga, cresta de un caballo que mi alma guarda. No quiero verte, no quiero que salgas a mí con llevarte dentro. Me basta, solo te pido, piénsame, Despedimos ya este primer episodio del año, y como lo lanzamos la víspera de Reyes, nuestro deseo es que las reinas magas, que aquí somos muy de Gloria Fuertes, se porten o se hayan portado con toda la generosidad que de ellas se espera. Antonio, todo mi propósito para este año es, como decía nuestra Gloria Fuertes, ni subirme al carro ni tirar de él, solo tumbarme al borde del camino y que a su debido tiempo crezcan las amapolas. Es mi deseo para vosotras también. Nos despedimos hasta la próxima semana. Óscar Bogdanovic, Luis Miguel Ortiz, Mario Lasarrio y José María Sendra. Hasta la próxima. Lo normal es una producción de Ser Podcast.
Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.